cualquier religión es ser bueno y ayuda a los demás, cualquier buen creyente de cualquier religión está cumpliendo con la esencia, que es ser bueno y ayuda a los demás. Y si no eres creyente y eres bueno y ayuda a los demás, pues también, al final, desde ese punto de vista un poquito por encima de la creencia de que esta es mi fe verdadera, los otros son los infieles, si te pones esto es el nuevo paradigma, esto es lo que se está yendo ahora. A dejarse de peleas, que de hecho la gente las está observando de fuera, pero no se dan cuenta de lo tontos que son cuando vemos el telediario, pero el nuevo paradigma es la comprensión de que tiene que ser todos unidos, tiene que haber algo que esté por encima de las creencias. Esto es una frase para reflexionar, que igual alguien la ha visto por ahí, que sale por Facebook y tal. Es un caballo, más o menos un caballo, parece un mulo, pero bueno, un caballo, atado a una silla de plástico. Se puede escapar el caballo fácilmente, pero no lo hace. Dice, hay ocasiones en que las cadenas que nos impiden son más mentales que físicas. Piensa, en muchas ocasiones te atan en nada y tú te lo crees. Esa es la principal resistencia que tenemos para que estos conceptos nos entren. Cuando nacemos tenemos, no me acuerdo cuántas neuronas, más del doble de las que tenemos ahora, pero esas neuronas no tienen conexiones, no están conectadas, no han hecho conexiones sinápticas todavía. Es como un cassette por grabar. Entonces, conforme vamos viviendo, se van grabando cosas y van haciendo caminos en las neuronas, van haciendo caminos que a los 6 años, los principales caminos, los caminos nucleares de todo ser humano, de todos los que estamos aquí, a los 6 años ya están hechos. Las creencias básicas ya están hechas a los 6 años. A partir de ahí, por eso, el motivo por el que este caballo no se va de ahí es porque de pequeño se le metieron, lo domaron, le hicieron el camino de que no te puedes escapar. Y él sigue pensando que no se puede escapar. Y a los seres humanos nos pasa lo mismo. Estamos educados para pensar de determinada manera. Y a veces no somos conscientes de que hay otras formas de ver la vida. Y nos limitamos nosotros mismos. Nosotros mismos nos limitamos. Es un poco más de lo mismo. Dice, la lógica está muy bien, pero algunas veces se consigue más pensando. En fin, se podría sustituir la palabra lógica por la palabra inercia. La inercia que llevamos está muy bien, pero hay que atreverse a pensar por uno mismo. Estamos acostumbrados, nos dicen cómo pensar. Nos han educado en cómo tenemos que pensar. Y generalmente nos identificamos con una forma de pensar o con otra y funcionamos a base de identificación. Nos identificamos con esto sí y con otro no. Pero nos falta un poco de espíritu crítico, del qué pensar. El saber pensar por uno mismo y olvidarse un poco de los caminos que ya salís un poco, ser un poco espíritu explorador. Es una frase de Nikola Tesla. Si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Es parecido a lo que decía Max Planck, pero es cambiar el enfoque que le damos a las cosas. Porque vemos el mundo material como material. Realmente un átomo, por ejemplo, nos estamos viendo como seres concretos materiales. Pero si nos paramos a pensar, sabemos que lo más pequeño que tenemos son los átomos. Estamos compuestos de átomos. Los átomos también sabemos que se componen de núcleo y electrones girando. Si imaginamos un campo de fútbol, el núcleo es la pelota de fútbol en medio del campo. El electrón sería una cabeza de alfiler pegándole vueltas digamos, a Santiago Bernabéu. Todo esto lo digo por lo de cambiar la forma en que vemos las cosas, que hay más de lo que parece.
Entonces, un átomo se compone, el 99% del átomo es espacio vacío. Es el núcleo y el electrón. El electrón muy separado del núcleo. El espacio vacío no está vacío, vibra. Luego no existe el espacio vacío, porque en el espacio vacío hay vibración. Si hay vibración ya no hay vacío. Lo digo también por una cosa. Lo que estamos viendo de nosotros, estamos viendo los núcleos, no estamos viendo los electrones. Si me estáis viendo a mí, o yo estoy viendo a Raimundo, a Joan, estoy viendo los núcleos de esta persona, porque están condensados. Es como imaginar el vapor de agua que se condensa y forma una gota. Pues el núcleo del átomo es vibraciones condensadas. Y eso es lo que vemos. Los electrones crean un campo magnético alrededor nuestro, que no lo vemos, pero lo tenemos el aura. El campo magnético realmente existe. Y ahora mismo está interactuando el campo magnético de cada uno con el de los demás. A veces cuando decimos, aquí hay buena energía, aquí hay mala energía, esta persona no me cae bien y no sé por qué, con esto tengo afinidad y tal. Pues el subconsciente sí lo sabe. El subconsciente sabe por qué y a veces nosotros no sabemos por qué. Decimos la intuición. Muchas veces no nos fiamos de la intuición porque no tiene lógica y a veces deberíamos haberle hecho caso. El campo magnético es real, existe. Son los electrones que están girando a nuestro alrededor. Es física, es ciencia. El campo magnético no es una invención, no es nada esotérico. Y lo que estamos viendo nosotros son los núcleos. Todo esto es para cambiar un poco la perspectiva materialista en que vemos las cosas. Volvemos ahora pues a la pregunta de si existen respuestas convincentes. Recordar que Dios desiguala la religión. A partir de ahí vamos a empezar a responder estas preguntas. Primero ya hemos empezado a comentarlo. El vacío no existe porque todo está lleno de energía electromagnética en forma de vibración. El vacío no existe. De hecho, en el budismo se habla del vacío, que lo llaman vacuidad. Y dicen, la vacuidad está preñada. Quiere decir que cuando alcanzas en meditación, se alcanza el estado de vacío, es cuando alcanzas la creatividad, conectas a la otra dimensión, o otro nivel superior de vibración. Vienen las inspiraciones, la creatividad, las revelaciones, cuando se alcanza el vacío, porque el vacío no existe en el universo. El bosón de Higgs, famoso, realmente lo que es, se ha demostrado que en cualquier espacio vacío, como mínimo existe el bosón de Higgs, porque está en todas partes, que es una onda, no es una partícula, es una onda. Es una onda que tiene la particularidad de poderse convertir en partícula. Luego, en el sitio más vacío del universo está el bosón de Higgs. Hay una vibración primigenia que es vibración, no materia, pero se puede convertir en materia. Einstein también decía en la fórmula de la teoría de la relatividad, dice energía igual a masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, lo cual significa que con energía se puede crear masa. Esto en el laboratorio de CERN de Suiza, el acelerador de partículas, se ha hecho un experimento en el que han cogido un electrón, lo han acelerado a una velocidad tan grande que ha aumentado 40.000 veces de masa. 40.000 veces. Luego, la energía genera masa. Se ha demostrado más allá teóricamente, físicamente, en el laboratorio. Luego, lo que sí que existe es una energía, luego, no el vacío. Luego, otro detalle. Ya se ha demostrado científicamente, por cierto, en este libro también dedico un capítulo, el último, el apéndice, a hablar de todas estas cosas diciendo nombres, pruebas, experimentos, para que esto quede constancia. Pero aquí lo vamos a hacer muy rápido, evidentemente. Pero el dato es que no existe ninguna posibilidad matemática de que la existencia sea fruto del azar. Mientras científicamente
había un 0,00001 de posibilidades de que la existencia fuera fruto del azar, se podía decir que el dios de la ciencia era el azar. Pero las estadísticas matemáticas hechas por diversos científicos, por diversos medios, todas llegan a la misma conclusión. La posibilidad de que el universo sea fruto del azar es cero absoluto. Cero absoluto. Ya digo, aquí se habla de los experimentos que se han hecho, quiénes los han hecho y todo esto. Entonces tenemos que el universo no es fruto del azar, que el vacío no existe, hay una energía primigenia siempre. Y ahora otro dato, un poco más subjetivo. Dice, las experiencias cercanas a la muerte demuestran que la identidad personal se mantiene fuera del cuerpo. A ver, las experiencias cercanas a la muerte son subjetivas. En fin, son pocas a nivel de la gente que puebla en el planeta, y son pocas en relación a la gente que ha tenido un estado de coma, pero ya como que somos tantos millones, pues que ya son muchas. Y se ha empezado a estudiar médicamente y científicamente haciendo estadísticas e investigando los casos. Más allá de que se haya visto un túnel, luego la luz, un ser querido y todo eso, que vamos a dejarlo como subjetivo, hay una parte de esas experiencias que es difícil de explicar. Y es cuando la persona se ve a sí misma fuera del cuerpo, en una posición tal que ve cosas que desde donde está su cuerpo no hubiera podido ver, ni oír. Incluso se desplaza a otras estancias. Experiencias que luego se han corroborado, porque han contado las personas que han pasado estas experiencias, han contado cosas que luego se han comprobado que era verdad y no estaban allí. Luego, el caso es que la mayoría de la gente que ha vivido alguna experiencia, yo conozco 3 personas personalmente que me han contado una experiencia de estas, estado de coma y tal. Me la han contado a mí como en secreto y ninguna de las 3 la ha revelado por miedo al ridículo. Estamos un poco como cuando decía con la psicología, que no se atreve a meterse en estos líos de la conciencia del espíritu por miedo al ridículo. Pues vivir en una sociedad tan escéptica que una persona que ha vivido esa experiencia, que luego la vive, qué maravilloso, no tiene miedo de contarla. Pues bueno, eso es así, esto lo sé yo porque yo no lo he vivido, pero me han contado personas que me lo creo, y ni a su marido se lo han contado. O sea, es una cosa ya exagerada. Pues bueno, pero si ya se ha demostrado que la identidad personal, que para el alma, para entendernos, sobrevive al cuerpo. Entonces, si tenemos que la existencia, que alguien ha creado la existencia, porque no es fruto del azar, la identidad personal sobrevive al cuerpo, al ego, pues ya hay motivos para empezar a pensar que la vida puede tener algún sentido, por lo menos el de trascender. También, otro dato más, la física cuántica ha llegado a la conclusión científica, evidentemente, de que la observación de la mente influye sobre la materia. Es decir, si cogemos un fotón, que es una onda de luz, es onda. Si la observamos, los que hacen el experimento, cuando la observan, se convierte en partícula, pero se convierte en partícula cuando la observan. Luego, el acto de observar tiene el poder de convertirla en partícula. Entonces, puesto que aquí estamos físicamente todos, tiene que haber un gran observador. Tiene que haber un gran observador que tenga el poder con la mente de convertir la onda en partícula. Un gran observador que además es el arquitecto. Si a alguien se le ocurre otra explicación, pues bueno. De momento, esos son los datos a donde llega la ciencia. Todo esto es ciencia. Entonces, la psicología transpersonal, con todo eso, sin olvidar las experiencias psicodélicas de Stanislav Grof y los estados alterados de conciencia, dice: la psicología transpersonal amplía el horizonte de comprensión de la conciencia humana, abarcado tradicionalmente por la psicología al incorporar la dimensión espiritual. Eso ya lo hemos dicho. Proporciona una sensación de sentido y objetivo a nuestra vida,
Eso es lo nuevo, consecuencia de ser consciente de tener una identidad individual unida a una conciencia universal, viene la sensación de sentido y objetivo a nuestra vida, que puede ayudarnos a superar crisis, traumas o dificultades personales y existenciales, sobre todo, así como despertar en nosotros una visión compasiva por la humanidad y el planeta, puesto que todos estamos unidos. Ahora viene otra cosa, la insatisfacción. La insatisfacción ayuda al ego a comprender que solo guiados por el amor podemos lograr la realización personal. Es decir, este mundo está configurado para que sea, está hecho adrede para que sea imperfecto, injusto, y el ser humano se tope por todos lados con la insatisfacción. Se tope con la insatisfacción mientras lo mira desde el punto de vista del ego. Ahora iremos ahí. Hasta que comprendamos, ese es el juego de la vida. Hasta que comprendamos que desde el ego no vamos a salir de la insatisfacción, porque el ego nunca se va a quedar satisfecho. Siempre va a querer más o lo va a querer mejor, pero nunca va a estar satisfecho, por muy sano que sea. Entonces, solo guiados por el altruismo, por el amor, podemos lograr la paz interior. Hay también en este libro, voy a ver si lo encuentro, en donde describo, voy a hablar un poco del ego, porque, a ver, un momento, vale. Solemos hacer una división intelectual entre el ego, el yo superior, el ego, el alma. Es una división intelectual, pero yo no la considero real en el sentido de que estamos fusionados. Entonces, nunca lo vamos a poder separar hasta que nos muramos. Cuando muramos, nos separaremos del cuerpo, pero ni siquiera entonces nos separaremos todavía del ego. Aún nos costará un tiempo. Y el ego tiene una razón de ser. Entonces, voy a leer esto y a ver si así lo explico mejor. El ego surge con el nacimiento y la subsiguiente toma de conciencia de nuestra individualidad, nuestra separación. Nuestra misión espiritual en esta vida consiste en conseguir que nuestro lado egoísta se purifique de sus miedos, vanidades y debilidades y consienta en ser un templo de Dios, un reflejo de Dios, vaya. Cuando se alcanza este nivel, el ego y el yo comparten la misma voluntad de armonizar la conciencia individual con la conciencia universal. Por lo tanto, cuando caminamos genuinamente por la senda espiritual, no importa si nuestros pensamientos o nuestros actos son de origen egoísta o espiritual. No importa, no hay que ponerse a pensar si soy egoísta, esto lo he hecho. El ego está domado cuando aprende la lección de la humildad. Cualquier cosa que hagamos desde la humildad no es egoísta. El ego no puede ser humilde. El ego es orgulloso. El ego no puede ser humilde. Puede ser falsamente humilde, pero esa humildad que es falsa, que oculta el orgullo. Pero una persona humilde, su ego está domado. Pero somos la misma persona, con ego, y lo que hay que hacer es conviviendo. Venimos con ese ego, con esa noción de separación, para, en la confrontación con esa sensación, trascenderla, darse cuenta, recordar quiénes somos. Ahora lo veremos. Luego la insatisfacción ayuda a recordar quiénes somos. No se puede estar deprimido y motivado al mismo tiempo. Esa es una afirmación fuerte. Entonces, ¿cómo motivarse? Pues modificar la perspectiva con que vemos las cosas, despertando nuestra espiritualidad. Eso da motivación. Ahora veremos por qué. Toda negatividad, o toda emoción negativa, se supera con un aliciente superior. Y estamos hablando de los valores. La integridad, la humildad, la honestidad, los que queráis. Ser fiel a los valores nos da una motivación. Nos da una motivación para vivir un sentido de la vida, que ya lo decía Víctor Frank.
cuando le encontraba sentido a la vida era tener una cierta dignidad, ser fiel a unos valores. Se podría decir, bueno, para ver un ejemplo es la frase siguiente, que es una frase motivante a tope, desde Gandhi: sé el cambio que quieras ver en el mundo. No trates de cambiar el mundo, sé el cambio que quieras ver en el mundo. El mundo ya pasará lo que tenga que pasar. Pero esa es una motivación. Otra frase, bueno, ahora veremos otra frase. Entonces, si hay motivación, no estamos deprimidos. O cualquier estado de malestar que podamos tener, una motivación adecuada la puede cambiar. Esto el otro día lo dijo aquí Eloy Millet, las 3 premisas de Immanuel Kant. Conocer lo que debes hacer. 2, olvidar lo que has hecho y lo que eres. Y 3, hacerlo. Yo lo recuerdo. Conocer lo que quieres, lo que debes hacer sería conocer quién eres, conoce tu ser espiritual, conoce lo que tú has venido en esta vida a manifestar, tu singularidad espiritual. Conócete. Entonces, olvida todo lo que has hecho que no te ha llevado a expresar tu ser espiritual. Todo lo que has hecho y no te ha llevado ahí, olvídalo. Ya sabes los caminos que no debes seguir. Olvídalo. Cambia de actitud. Y luego hazlo. Una vez que sabes para qué has venido aquí, cuál es tu misión como alma encarnada, como conciencia individual, unida a la conciencia universal, cuál es tu singularidad que tienes que expresar según el carácter de cada uno y las circunstancias, pues hazlo. Si lo descubres, hazlo. Es fácil de decir. Al final he puesto una frase que fue una parte de una pintada, es un graffiti que yo vi enfrente de mi casa. Hay un muro y ponía: el mundo está oscuro, ilumina tu parte. Me parece también un buen lema y una buena motivación para mentalizarse y ver la vida así. Me quedo con la parte de ilumina tu parte, que es la parte positiva. El mundo está oscuro, pues eso ya, hombre, que puede estar más claro y tener más luz, eso está clarísimo. Pero también yo también lo pongo un poco en duda. Decía el otro día Emilio Carrillo que hace más ruido un árbol que cae que todo un bosque que está creciendo. Entonces, claro, cuando vemos el telediario o leemos el periódico, solamente oímos los árboles que caen. El resto del bosque que está creciendo no lo oímos, pero está creciendo. Yo, como anécdota, recuerdo cuando yo era pequeño, ya hace muchos años, si conseguíamos, los chavales, conseguíamos coger un gato, ese gato no salía vivo. De hecho, no había forma de ver un gato, porque los gatos estaban bajados del coche y no había forma de sacarlo de ahí. Ese gato no salía vivo, eso es así, éramos así. Hoy en día los gatos van más tranquilitos por la calle. Y los perros también, porque los perros les tiramos piedras también. Es decir, algo hemos mejorado. Parece que seamos más gamberros, pero algo hemos mejorado. Pero no nos damos cuenta. Decimos, estos niños no tienen educación, tal y cual, pero tienen un poco más de sensibilidad. Algo hay, algo está cambiando y no nos damos cuenta. Esta es otra forma de enfocar las cosas. Buscamos que se arreglen los problemas para tener paz, pero en realidad debemos tener paz para que se arreglen los problemas. Esto está claro. Generalmente esperamos, vamos en la actitud victimista o sintiéndonos culpables, que es peor todavía, y esperamos que los problemas, que las soluciones no vengan de fuera. Pero esa no es la actitud. Eso lo dice la psicología, te lo dice, y la psicología transpersonal te lo dice más todavía. Cuando encuentres tu ser interior, sabes que tienes que cambiar desde dentro. Por eso aquí pongo una frase: psicodescodificación y renacimiento. De esto trata la psicología transpersonal. Y de hecho es en lo que estoy trabajando ahora y
Y seguramente el próximo taller que daré aquí, luego lo tengo que hablar con Rafael, pero será el próximo taller que daré yo será sobre psicodescodificación. Tenemos como una serie de conceptos erróneos que llevan a emociones y actitudes erróneas. Y hay que curarlas, hay que llevarlas por el buen camino. Es una tarea y requiere un trabajo. Dice Krishnamurti que no es síntoma de buena salud estar bien integrado en una sociedad enferma. Entonces, la sociedad está en crisis económica y otras cosas, y la forma que tenemos de pensar nosotros en general coincide bastante con la de la sociedad. Entonces, si la sociedad es competitiva, y eso no es muy bueno, pero sentimos que tenemos que ser competitivos, nos obligan a ser competitivos. Y así otra serie de valores, de creencias que la tenemos asumidas, tiene que ser así, y hay que ir cambiando el chip, resetear un poco, para trabajarse uno interiormente y luego dar el fruto al exterior, para ser el cambio que quieres ver en el mundo. Y de eso, porque estamos hablando de psicología transpersonal, de eso trata, de psicodescodificarse de los errores que tenemos, que luego al final nos crean bloqueos emocionales, neurosis, ansiedades, problemas, y es porque no sabemos cambiar el chip, porque tenemos los caminos marcados desde los 6 años y no sabemos salirnos de allí. Tenemos más opciones, pero no las vemos. El verdadero saber transforma a la persona, debe transformar a la persona. Vamos a conferencias, oímos charlas, leemos libros de autoayuda y está muy bien, ¿no? Decimos qué bueno, qué bien, qué tanta sabiduría hay aquí, pero no cambiamos, no acabamos de cambiar, poquito a poquito. Pero es como que llevamos un impermeable y decimos está muy bien, pero la lluvia no cala. Debería. Ahora vamos a ver qué impide que pase. Aquí en la foto, bueno, la imagen de una célula cerebral y una galaxia, que, como ya decía Max Planck, se asemejan. Es como que hay la misma estructura, tanto a nivel microscópico como en el macrouniverso. Aquí vamos a ver esto. No estás en paz hasta que no te reconcilias con tu subconsciente. Eso es lo que nos falta. Nos falta convencer al subconsciente, porque nos hace falta mentalización. Para convencer, el subconsciente es entre un 90 y un 95% de nosotros, de nuestra mente. Ahí hay una mezcla que no voy a entrar entre inconsciente y subconsciente. Es igual, es un 95%. Cuando sales de casa y dices, ay, he pagado el gas, creo que no. Vuelves, lo compruebas, sí que he pagado el gas, y no has sido consciente. Estabas actuando inconscientemente. Igual conduces con el coche, voy a Gandía, quiero ir a Valencia, no me doy cuenta, ya estoy en Valencia. No me da cuenta, he cogido esta carretera, he cogido la otra, sí, no me da cuenta. Digamos que eso es el inconsciente, pero entre inconsciente y subconsciente es el 95% de nosotros. Entonces, si solamente estamos convencidos en un 5%, nos queda un 90 o 95% que convencer. Eso es un trabajo que hay que hacer, que requiere es más fácil que aprender un idioma, pero es un trabajo que hay que hacer. De mentalización. La mentalización puede ser mediante meditación, puede ser mediante una visualización creativa repetidamente, puede ser mediante afirmaciones, afirmaciones repetidas. Hay un trabajo que hacer para convencer al subconsciente, porque sabemos que cuando el subconsciente se convence de algo, eso ocurre. Cuando el subconsciente se convence de algo, eso ocurre. Pongamos por caso una persona que ha dejado de fumar. Una persona que se ha convencido, ha decidido dejar de fumar. Lleva un año sin dejar de fumar, pero sigue teniendo ganas de fumar. Significa que su subconsciente todavía tiene ganas de fumar. Él puede tener mucha fuerza de voluntad, pero su subconsciente no está totalmente convencido. Llega un día en que ya no tiene ganas de fumar.
entonces es cuando su subconsciente se ha convencido, a base de insistir. Pero también hay casos, yo creo que todos conocemos alguno, de gente que ha dejado de fumar de la noche a la mañana, que un día se ha levantado y dice, estoy harto, no quiero fumar más, y no fuma más. Además le da asco. Además va dando la lata a los demás diciendo lo malo que es fumar, cuando él fumaba 2 paquetes diarios hasta anteayer. Entonces, digamos que puede ocurrir de repente, pero lo normal es que haya que hacer un trabajo de mentalización para convencer al subconsciente. Cuando para convencer al subconsciente, en la mentalización, hay que tener en cuenta que el ego es necesario, pero la conciencia egoica es inadecuada. Es decir, hay un error común que es pelearse con el ego. No hay que pelearse con el ego porque el ego es necesario. Hemos nacido con un ego por algo. El ego es nuestro vehículo. Entonces, hemos de guiar nosotros al ego, pero el ego va con nosotros. Entonces, el ego es necesario. Si no, no estaríamos viviendo aquí en esta vida. Pero la conciencia egótica, las actitudes del ego son las que hay que erradicar. Por lo tanto, no hay que quererse separar del ego y hacer, bueno, como hacían en la Edad Media, los místicos, de pegarse el latigazo y todo eso. Ahora no lo hacemos, evidentemente, pero algunas veces de alguna manera nos imponemos, nos presionamos un poco más de lo necesario con la idea de decir, no, esto es del ego, esto lo rechazo. La actitud, la intención es lo que cuenta. Una vez estamos mentalizados, se manifiesta en nosotros lo siguiente. Dios se manifiesta del silencio interior. Cuando ralentizamos los pensamientos, cuando nos calmamos, entonces empezamos a sentir nuestra espiritualidad. Y entonces comprendemos el propósito de Dios. Curioso. ¿Cuál es el propósito de Dios? Ahí hay muchas formas de verlo. Yo tengo una forma muy sencilla de verlo. Es la mía, os la cuento. Cuando una mujer decide ser madre, ¿por qué es? Una mujer decide traer un hijo a la vida, ¿cuál es su propósito? Su propósito es por amor, es por crear vida. Pues yo creo que el propósito de Dios no es diferente al de una mujer que decide ser madre. Evidentemente también da compasión por el prójimo. Compasión o comprensión por el prójimo, porque todos nos damos cuenta de que todos estamos unidos. Lo repito una vez más, la frase conciencia individual unida a una conciencia universal. Y esto nos lleva al objetivo en esta vida, experimentar nuestra singularidad espiritual. O sea, ser quienes somos. Tenemos muchos personajes y están bien. Somos una persona y en diversas circunstancias actuamos siendo personajes. Nos ponemos una máscara, como si estuviéramos actuando. Eso no es tan mal. Pero lo importante es saber quiénes somos y actuar, saber quién somos y actuar conforme a eso. En el trabajo hay veces que no podemos, tenemos que hacer un papel en el trabajo. Con un amigo a lo mejor actuamos de una forma diferente que la de otro. Eso es normal, eso forma parte del juego de la vida. No estoy diciendo que nos vayamos a ser místicos y nos apartemos del mundo y no juguemos al juego de la vida. Porque si decidimos hacer eso, somos esquizofrénicos. Y no le estoy diciendo a nadie que sea esquizofrénico. Estoy diciendo que descubra su singularidad y en el juego de la vida la manifieste. Bien, para finalizar, Spinoza, el Baruch Spinoza, un filósofo holandés del siglo XVII, escribió una obra, no me acuerdo el título, pero era algo así como Lo que Dios hubiera dicho. Fue un avanzado de su tiempo,
De hecho, es un avanzado en nuestro tiempo también. Y hablando de lo que Dios hubiera dicho, hacia el final le dice Dios al hombre: eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno, como lo del lobo bueno y el lobo malo. O sea que al final, de hecho, en la Biblia lo pone, al séptimo día descansó. Ahí lo dice más claro que el agua. O sea, yo creo el mundo, te pongo ahí y ahora tú te apañas, yo me aparto, tú eres responsable. Entonces, todo lo que ha venido después, responsabilidad nuestra. Nuestras creencias generan y han generado un cielo y un infierno dentro de nosotros. Y en el mundo, evidentemente. Y al final acaba diciendo: no llores, no te indignes, comprende. Que eso es lo que trata de decir también la filosofía, la psicología y filosofía también transpersonal. Comprende todo eso. Si comprendes todo eso, va a cambiar tu forma de ver la vida. Si cambia tu forma de ver la vida y con el trabajo adecuado, vas a cambiar, vas a mejorar. Con las técnicas adecuadas, pero sobre todo con la mentalización. Como dice Wayne Dyer, solo estás en un pensamiento de cambiar tu vida. Solo estás en un pensamiento de cambiar tu vida si consigues convencer a tu subconsciente también. Ahora, para acabar, a mí me gustaría que hiciéramos una relajación en la que vamos a escuchar el silencio. El objetivo de esta relajación es ser consciente del bienestar, del placer que da ralentizar los pensamientos. A menos pensamientos, mejor nos sentimos y más creativos somos. El ser humano se calcula que tiene entre 50.000 y 90.000 pensamientos al día. La media está en 60.000. El hombre occidental tiene más y el hombre oriental tiene menos. Eso no es bueno. Cuanto menos pensamientos, como pensamos mejor. Cuanto más espacio entre un pensamiento y otro, más creatividad tenemos. Entonces, cuando ralentizamos los pensamientos, cuanto más despacio van los pensamientos, más creativos somos, más intuitivos somos y nos sentimos mejor. Y eso es lo que quiero que experimentemos ahora. Entonces, para eso, un segundo, para eso, esto tiene truco, porque para escuchar el silencio voy a poner una música que es una pieza musical de Beethoven que se llama Silencio, con lo cual evidentemente sí o sí vamos a escuchar el silencio. Voy a poner la música. Lo único que hay que hacer es estar cómoda, relajado. De momento no hace falta que cierren los ojos. Simplemente, si tienen la mandíbula tensa, la nuca tensa, los brazos, piernas se miran, se ponen cómodos y respiración abdominal normal, pero abdominal. Cuando vendrán pensamientos, sensaciones, ruidos, lo que sea, sonar algún móvil, lo que sea, se deja estar, no se hace caso. Para centrarse, se dice mentalmente silencio, y que tiene un doble mensaje, porque silencio para callar todo eso, para no hacerle caso, y silencio para escuchar la música, que se llama silencio, con lo cual potencia el mensaje. Vamos allá. Por cierto, si luego alguien tiene alguna pregunta que hacer, pues estoy aquí, cuando acabe